Hola mis amigos de YouTube, una vez más con ustedes, Esther Santana. Hoy vamos a comenzar con un hermoso Dios te bendiga y presentándole nuestra Biblia, nuestra palabra de vida, la palabra de fe. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestro mapa que Dios ha dejado para encaminarnos hacia Él, para que sepamos cuál es el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero Él lo dejó escrito aquí, por eso debemos leerlo. Entonces, eh, tenemos miedo a veces de no encontrar el camino porque tenemos miedo de confundirnos y de creer que estamos haciendo algo que no es exactamente lo que Dios espera de nosotros. Entonces, tenemos que leer la Biblia. Bueno, entonces, por eso vamos a leer hoy a San Marcos 10:20 y Levítico 21. Vamos a comenzar con Levítico 21. Vamos a hacer un antes y un después. Un antes que comienza un poco tosco, porque comienza así como que es así, es tan difícil, pero también estamos con un después. Este después es, wow, qué fácil lo puso Dios. Y este fácil tiene también un poquito de difícil, pero no es difícil para aquellos que confían plenamente en Dios, sino para los que miran hacia atrás, como la mujer de Lot que miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Entonces vamos a ver de qué se trata este tema tan interesante. Dice, en Levítico 21, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No está refiriéndose aquí a los sacerdotes, ¿verdad? Recordemos que todos somos sacerdocio santo, real, somos real sacerdocio santo para Jehová, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Dice, en los sacerdotes de los tiempos de los tiempos de antes de Jesucristo, cuando iban a administrar en el templo, tenían que tener estas características. Vamos a ver. No harán, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguño. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. La santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Entonces, si nosotros somos real sacerdocio santo para Jehová, debemos de tener santidad, porque todo lo que dice aquí es sobre santidad, ¿verdad? Dice, y la hija del sacerdote, si comenzara a fornicar a su padre, deshonra, quemada será en fuego. Eran bien drásticas aquellas leyes. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará su vestido, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la congregación por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. La mujer que no era respetuosa de su cuerpo era una mujer totalmente despreciable y por eso es que cuando Jesús vino querían matar a aquella mujer judía que estaba en fornicación y en adulterio. Pero Jesús inteligentemente le enseñó que ya no era de esa manera, porque él era aquella persona que iba a morir por los pecados de ella. Entonces, en ese sentido, ya no es necesario matar, sino que Dios le da la oportunidad de que se arrepienta. Pero en el tiempo que estamos leyendo aquí, que es en Levítico 21, sí era una ley obligatoria que esa mujer fuera quitada del pueblo. Vamos a ver por qué para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Era como si esa mujer continúa viva y los demás ven que ella lo hace y que no pasa nada,
ellos no van a dejar de hacerlo tampoco, porque van a decir, oh, ella lo hizo y no pasó nada, yo lo puedo hacer también, y se iba a contaminar el pueblo de Dios. Y Dios no quería un pueblo contaminado, Dios quería un pueblo santo, porque eres santo. Entonces dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Ninguna persona que tenga defecto se iba a acercar a ese templo, a administrar el templo. ¿Por qué? Porque Dios era santo y también perfecto. Y él, todo lo perfecto era lo que quería para su templo, porque su templo representaba el cielo. Y el cielo es perfecto. Y representaba también la presencia de Jesús y la presencia de Dios, que también son perfectos en gran manera. Entonces dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. Sabemos que tampoco los animalitos que ellos sacrificaban podían tener tacha, no podían ser tuertos, no podían ser ciegos, no podían estar cojos, no podían. Entonces, ¿por qué era de esa manera? Porque Jesús era estaba representando a Jesús que no tiene ninguna falta, que no tiene ninguna tacha, que no tiene ningún problema físico ni psicológico. Entonces Jesús era quien realmente estaba representando ahí, por eso todos tenían que ser perfectamente bien. Entonces dice, a varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Vieron, era para que ellos no entraran a ministrar en el templo, no podían estar ahí en las ofrendas encendidas para Jehová, porque Dios era perfecto y tenía que representar perfección para que el pueblo entendiera que Él lo que quería era perfección para el pueblo. Era como eh, dándole un símbolo. Dice, no se acercarán a ofrecer el pan de su Dios, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Entonces, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane ni mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Entonces, hemos terminado el tema del Antiguo Testamento con respecto a qué perfección tan importante tenía que tener todo aquel que administraba el templo de Dios, pero ahora tenemos a Jesús. Jesús ya es este perfecto que administra el templo de Dios en el cielo. Ya no necesita un templo terrenal que tenga todas esas características, pero hay algo también que debes entender. Y es que cuando Jesús viene, ya no hay imperfección. Ya todas las personas que eran imperfectas comienzan a ser perfectas y sí pueden administrar el templo de Dios. Sí pueden administrar en las iglesias, sí pueden administrar en el ministerio, sí pueden evangelizar. ¿Por qué? Porque ya Jesús absorbió con su sangre derramada en la cruz todas esas imperfecciones que teníamos los seres humanos. Los seres humanos que de naturaleza somos imperfectos. Estoy buscando aquí algo que quiero leerle. Este tema está para todos y lo mandé por mi estado para los que lo vean en escrito, para que lo lean, pero también quiero decirlo en este video porque necesito que todos entiendan. Vamos a ver, dice en Lucas 14, vamos a darle un poco para atrás. San Marcos, Lucas 14:8. Vamos a ver, dice. Dijo también al que había convidado, cuando haga comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan y conviden y seas respondido. Este tema comenzó aquí
pero lo sigo hasta abajo para que vean el significado de lo que quiero mostrarle con respecto a lo que estábamos leyendo hace un rato. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Ven? Mientras que antes eran repudiados estos seres, ahora Dios dice que no, y que no convide a los que están perfectos, a los que están con mucho manicuri, pericuri, y mucha extravagancia y mucho dinero y mucho lujo. Ahora Dios te dice, no, no haga banquetes para ellos, porque ellos puede ser que te respondan y te den el pago por lo que hiciste. Ahora Dios te manda a buscar a aquellos que eran los repudiados de la antigüedad, ¿verdad? En aquel tiempo esas personas serán apartadas, los leprosos, los enfermos, los tullidos, todas esas personas. Pero aquí viene Dios y te dice, no, ahora es a ellos a quienes yo quiero que tú busques. Dice, más cuando hagas banquete, o sea, cuando tú quieras hacer ayuda a alguien, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Entonces tú dices, oh, pero qué bien, yo voy a hacer el bien porque cuando yo tenga alguna necesidad, esa persona puede ser que me vea en problema y también me ayude. No, eso no es lo que Dios te está diciendo. Dios te está diciendo, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. O sea, ese es el punto, que ellos no te recompensen. Ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Dios te manda a hacer eso porque Él te tiene un pago, no el pago que te puede dar un rico. El pago que Dios te tiene es el pago de la resurrección de los justos. Entonces, ¿por qué Dios te manda a buscar a esas personas? Porque esas personas también hay algo que tienen que entender, que te lo voy a leer más adelante. ¿Qué pasa con esas personas? Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, ¿verdad? Bueno, mucha gente. Y él dijo, voy a buscar los que más me convienen, voy a buscar los que están ricos, que compraron haciendas, que se han casado, están de luna de miel, están haciendo una vida próspera, comprando bueyes y todo eso. Esas personas me convienen. Voy a llamarlos porque cuando viene a ver me regalan un buey de eso, ¿verdad? Cuando viene a ver yo puedo un día vivir en su casa o cuando viene a ver eh, me puedo congraciar con ese recién casado y ser su vecino y llevar una vida en que podamos pasear juntos y podamos hacer cena juntos y tendremos buenos vecinos. Eso es como lo que pensaría realmente una persona normalmente en la vida actual, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice Dios sobre eso. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Tú haces una iglesia y tú quieres que vaya todas esas personas importantes, porque así hay mucho diezmo y muchas ofrendas, ¿no? Entonces dice aquí, y todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda. Cuando yo hago un video, a veces yo digo, oye, mira el video y dale like y mándalo y síguelo. Pero esas personas no tienen tiempo de ver, ni siquiera de ver el video, continuar de darle like, y mucho menos de enviarlo para adelante, porque ellos piensan, así como yo no lo pude ver, otros no lo pueden ver. Pero yo te voy a decir hoy, mándaselo a los pobres, a los ciegos, a los que no pueden trabajar, mándaselo a los inválidos, mándaselo a aquellos que no pueden caminar porque ellos tienen todo el tiempo del mundo, mándaselo a aquellos que no pueden eh,
tener una vida saludable porque están tullidos en una cama con una enfermedad donde todo el mundo lo está despreciando. Allí ellos van a escuchar la palabra de Dios y tienen y ahí van a ver lo que Dios tiene preparado para ellos, que es mucho mejor que lo que tienen aquellas personas que no tienen tiempo para oír la palabra de Dios, ni para compartirla, ni para hacerla, ni para llevar ellos mismos esa vida que Dios está pidiendo para que tu salvación, que es tan importante, pueda ser en aquel día. Pero aún así, nada es imposible para Dios también. Eso lo vamos a leer más adelante, aunque parezca imposible para muchos. Puede ser que si tú hoy decides, aunque tenga todas esas cualidades que mencioné, que te apartan de Dios, para Dios no es imposible. Tú lo único que tienes que hacer es decidirte, porque la decisión viene de ti. Dios no obliga a nadie. La salvación es individual y la salvación es algo que tú mismo debes decidirlo. Dios no te obliga a que tú decidas seguir su camino. Dios no te obliga, Dios solamente te dice, hoy te estoy llamando. Si eres sabio, deja todo lo que tiene y sígueme. Eso también lo vamos a leer más adelante. No te quites de ahí porque está muy interesante. Dice aquí, y será bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces seguimos donde estábamos antes. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Él pidió una excusa con ruego y todo. Te ruego que me excuse. ¿Cuántas veces nos arrodillamos a decirle, Señor, yo te ruego que tengas piedad, que tú no permitas que yo me pierda por esto, pero no puedo dejar de hacerlo? Estamos pecando haciendo eso porque Dios no te dice a ti que tú, por rogarle a Él y pedirle excusa por lo que estás haciendo, tú vas a salvarte. Dios te dice, simplemente déjalo. Déjalo, no hay excusa. Para Dios no existen las excusas. Las excusas eh, son como obstáculos que tú mismo creas en tu mente para tú vivir esta vida y también vivir la vida que quieres vivir con Dios. Y no puedes vivir las dos vidas. O es una o es la otra. No hay dos caminos, es solo uno y es estrecho. Vamos a ver lo que dice aquí. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Ya leímos eso, ¿verdad? No, no, Dios no pide, no te dice a ti que le pidas excusa. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Estaba en prosperidad, ¿verdad? Los dos que hemos leído estaban en prosperidad. Uno acaba de comprar una buena casa y el otro tiene bueyes. Mucha prosperidad. Antes prosperidad no era tener cuarto en el banco, era tener situaciones en la cual tú podías presentar tu riqueza, como animales, buenas tierras, buenas casas. También hoy en día es un poco parecido, pero ahora hay personas que aparentan muy pobres, pero tienen muy buena cantidad de dinero en su cuenta bancaria, en oro, en lingote de oro y todo eso, pero no lo aparentan. Aparentan como que no tienen nada porque no les interesa que los demás vengan a donde ellos y le digan quiero, necesito, etcétera. Entonces dice aquí, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Este no tenía dinero, este solo que se acaba de casar y se va a la luna de miel, imagínense, acaba de casarse. Tenía que darle deleite a ese cuerpo, porque, y a esa persona con la que estaba unido. Estaba necesitando de la presencia de él. Él no podía darle esa presencia a Dios. No podía darle esa presencia a Dios, ni tampoco esa alegría que él le estaba dando a su esposa, dársela a Dios, ni llevando eh, personas al templo de Dios, ni yendo a hacer la misión. Estaba muy ocupado. Pero quiero recalcarle algo. Las tres cosas Dios se la dio. Pero en vez de ellos venir donde Dios
por agradecimiento de que por Dios tenían todo eso, dijeron y decimos, porque yo me incluyo, ahora estoy muy ocupada, ahora estoy muy ocupado, ahora no puedo, ahora ya no puedo leer mucho la Biblia, ahora ya no puedo hacer culto con mi familia, ahora ya no puedo ir tanto a la iglesia, ahora a veces puedo guardar el sábado, pero a veces no tengo tanto tiempo, tengo que guardar solo la mitad del sábado. Estamos cometiendo un error garrafal, el mismo error que cometí aquí en lo que Dios está especificando para que tú entiendas por qué te vas a perder. Dios te está diciendo por qué te vas a perder. Tú no sabes por qué te vas a perder si tú eres tan bueno, porque tú estás haciendo exactamente lo que dice aquí. No estás dedicándole tiempo a la obra de Dios. Eso, y las personas están muriendo. Tú solo la ves por las películas y la solo la ves por videos y solo lo ves por noticias. Se murió fulano, murieron 10, murieron 20, tiraron misil y acabaron con todo. Pero no te importa si esas personas no son tu familia, ¿a ti qué te importa? Pero Dios te dice que te tiene que importar, aquí está diciéndote que te importe, que tienes que ir a evangelizar, que tienes que comenzar la obra, que tienes que salir de donde estás, porque Dios te está llamando a que esas personas no sigan muriendo sin conocer la verdad de Dios, sin que tú le expliques. Dios te está mandando a que si tú no puedes salir de tu casa porque estás inválido o porque tienes alguna enfermedad o porque tienes alguna algo que te lo impida. Dios te está diciendo que aquí está la Biblia, que la lea, que la entiendas, que la prediques, que le diga a los demás lo que tú leíste, que no te quedes con eso. Que... Yo recuerdo en una ocasión un hombre ya murió. eh, Ojalá Dios lo haya perdonado, porque ya después de muerto tú no puedes pedir por los muertos, tú solo puedes decir que Dios lo haya perdonado antes de morirse, ¿verdad? Para que tenga la vida eterna. Pero vi que él se aferró a la Biblia. Yo miraba todos los días cuando pasaba y lo veía afuera leyendo la Biblia. Él la leía día y noche. Él toda su vida vivió sin leer la Biblia. Pero cuando ya él vio que su muerte estaba muy cerca, porque parece que le dijeron de alguna enfermedad, él ya no buscó más los médicos, comenzó a buscar la Biblia y comenzó a leerla, 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 y solo leía. Pero todo el que pasaba por ahí era nadie le decía lo que leía, ni tampoco le decía Dios te bendiga, ni tampoco se le notaba que había una transformación en él, solo con la cabeza bajada mirando la Biblia. Y yo decía en mi mente cuando lo veía, si él solo lee y no dice nada, entonces ¿de qué le sirve lo que lee? Es como cuando tú consigues un gran banquete y lo comes tú solo. Te llenas del banquete, hasta vomitas del banquete, pero no compartiste el banquete, nadie más se benefició de tu banquete. Los banquetes se deben compartir y este es el banquete del que habla Jesús. Dice aquí, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no. El no está aquí subrayado, lo he subrayado porque él dijo un no. Él no era que no podía, él era que no quería. Este ni siquiera pidió excusa, solo dijo no. No puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por la plaza y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Qué estás tú escuchando? Mientras que yo te leí en Levítico 21 que Dios rechazaba totalmente a esas personas para que estuvieran en su sacerdocio, ahora Dios lo llama al sacerdocio de la predicación. Ahora es a ellos a quien Dios está llamando para enseñarle a los que pueden ver, a los que pueden caminar, a los que están sanos, que Dios está llamándolo. Dios está desesperadamente llamándolos porque el tiempo está corto, se está acabando el tiempo y se van a perder todos si no recapacitan y comienzan a hacer la obra de Dios. Y también estamos hablando para ustedes los que no pueden hacer las cosas supuestamente, no están justificados, también necesitan entender el mensaje y predicarlo, no importa en qué lugar de tu vida estés, en qué enfermedad estés, no importa en qué situación de
cohibición física estés, Dios te ha llamado y Dios te llama porque quiere que tú comiences a compartir lo que aprendiste y lo que conociste de Dios. Entonces dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Hay un lugar en la mesa de la familia de Dios. Aún queda lugar. El lugar no se termina porque vengan los cojos, los ciegos, los mancos. Fíjense que primeramente lo convida, te dice que lo convide a la comida, ¿verdad? Que no busque a los ricos y a los que están muy superdotados porque ellos no tienen tiempo. Entonces Dios te dice ahora que hubo alguien que se atrevió a irlo a llamar, pero no fueron. Entonces le dice, ahora yo te aconsejo que mejor busque a las personas que sí van a venir, que son los que nunca nadie se acuerda de ellos. Y estás loco por encontrar a alguien que hable con ellos. Ve, habla con ellos, ve, predícale a ellos, ve, explícale a ellos y ve, invítalos a ellos. Porque ellos van a venir. Pero aún así, aunque ellos vengan, hay lugar para ti que no tienes ningún problema económico, para ti que no tienes ningún problema físico, también sobra lugar, dice aquí, y aún queda lugar. Entonces, Dios manda a qué? A forzarlo a entrar. Dice, ahora ve y busca a los otros y fuérzalos a entrar. Tráelo a la fuerza, tráelo. No lo dejes. Dios no quiere que se pierda nadie. Dios quiere que cuando tú veas el ejemplo de cómo le fue a los que estando mal fueron convidados y llegaron y cómo Dios hizo la obra en ellos, ahora tú veas ese ejemplo y tú también puedes venir. ¿Por qué? Porque hay lugar en la mesa, hay lugar para todos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver lo que dice eh, el próximo versículo, capítulo y versículo de San Lucas 15, 11 hasta, vamos a leer hasta el 35. Dice, eh, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, hay que llevar una cruz. Nadie le gusta llevar la cruz, a todo el mundo le gusta dejarla botada la cruz porque pesa mucho, pero hay que llevar la cruz. Aquí habla de llevar tu cruz. Y viene en pos de mí. Aquel que no lleva su cruz y viene en pos de mí, perdón, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? Oh, yo no quiero hacer la obra, es demasiado difícil para mí, esa es tu cruz, comiénzala, porque Dios te manda a llevarla. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean comiencen a hacer burla de él. Hay personas que toman eso solamente para cuando van a hacer una casa literal, pero no es eso lo que Dios te está hablando aquí. Dios no te está hablando a ti de hacer una casa para tú vivirla. Dios te está hablando de algo diferente. Vamos a ver lo que dice. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con los 10,000 al que viene contra él con 20,000? Entonces aquí está otro ejemplo. Y mucha gente se ha beneficiado de este versículo porque dice, bueno, yo tengo que calcular si yo puedo ganar esa guerra o no. Aquí Dios mismo me está hablando, pero no es a eso que se refiere tampoco. Dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces, cuando tú no puedes, ves que no puedes ganar la guerra, tú dices, oh, paz, paz, tiene un pañuelito blanco y dices, bueno, por lo menos salve mi vida, ¿verdad? Entonces dice aquí, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces usted tiene que saber que cuando usted vea que como quiera la guerra suya está perdida, que como quiera, por más que usted edifique, no va a lograr su objetivo, porque usted no tiene con qué terminar la obra usted solo, porque usted no puede ganar la guerra usted solo, porque usted se va a rendir. Usted tiene que hacer lo que le toca hacer, que es buscar la ayuda de Dios, porque solo no puede, usted solo no puede predicar, usted solo no puede hacer ninguna clase de obra, usted solo no puede, si usted no se agarra de Jesucristo, usted no puede
predicar ni hacer que ninguna persona se arrepienta, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado y de juicio. Dios te manda a hacer la obra, pero confiado y aferrado a la promesa, aferrado a la palabra de Dios. Come Biblia, apréndete los versículos, los capítulos, y no solamente te lo aprendas, tienes que escudriñar las Sagradas Escrituras porque en ella os parece que está la vida eterna. Tienes que buscar la ayuda de Dios a través de la oración. Tienes que hacer ayuno. Tenemos que hacer la obra ayunando, orando, leyendo y predicando. Vamos a continuar. Dice, a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será sazonada? Vamos a suponer que usted es muy buen cristiano de boca, porque usted de todo lo hace muy bien. Con la boca se puede hacer de todo. La boca habla todo. Y usted aparenta ser un buen cristiano, se pone una falda hasta la rodilla. No, hasta la rodilla, no, hasta lo de abajo. ¿Cómo se llama eso? El huesito. Y usted dice, ya, ya yo aparento ser lo que Dios quiere que yo sea. Pero vamos a escuchar un mensaje que me dio una vez mi hermana. Este mensaje es importantísimo porque ha sucedido a muchas personas. Una señora era muy cristiana, tenía ya me acuerdo la palabrita, tobillo. Tenía su farda hasta los tobillos, tenía un, una buena cantidad de tiempo demostrando que era muy buena cristiana, ¿verdad? Su moñito muy bien amarrado aquí atrás, todo bien, bien arregladito. Y bien humilde la señora. Pero un día, esa señora, que estaba pasando mucha necesidad económica, muchísima, ella, no lo estoy diciendo para criticarla, solo para que entiendan que es el verdadero arrepentimiento y que Dios no es por la apariencia. Esta mujer estaba muy cristiana en apariencia, pero un hombre en una buena jipeta se le acercó a ella y le dijo, ¿quieres que te lleven? Ella se sintió honrada de que alguien con tanta riqueza en una buena jipeta se parara por ella, cuando ella sentía que todo el mundo la ignoraba por el aspecto físico que ella tenía y porque ella se sentía, su autoestima estaba muy baja también por su falta de ingreso. Y esta mujer se sentó en esa jipeta, se subió y se sentó al lado de ese chofer. Y ese chofer no la atracó, no la violó, no hizo nada de eso, no. Aunque yo le digo a todo el mundo, incluyendo a mis hijas, ¿sí? Y a mí misma me lo digo, cuidado con coger una bola, porque un rayo, una bola con un desconocido, porque he oído muchas noticias de personas que no aparecen más, la llevan a un monte y la secuestran, la matan. Pero en este caso, ella no debió cogerle esa bola, pero la cogió, confió en que Dios la iba a proteger en ese carro. Pero ella ya dentro del vehículo, él comienza a mirarla y a proponerle. Y le propone que salgan a un hotel. Lógicamente, ella como cristiana, ¿qué iba a decirle? No. Pero él la tentó con lo que él sabía que ella necesitaba, porque a la gente se le nota por encima de la ropa si está necesitado. Y él le dijo, te voy a dar $1,000. Para una persona que no gana dinero, que tiene muchas necesidades, $1,000 es mucho dinero. Para usted que quizás tiene muchos miles guardados, no hay mucho dinero. Pero para ella eso era como decirle, te voy a dar $1,000,000. Ella aceptó. Ella pensó en su mente, ya estoy aquí como quiera. No tengo nada que perder. Nadie me conoce. Todo el mundo sabe que yo soy cristiana y no va a dejar de decir que soy cristiana porque vea, por mi aspecto voy a seguir siendo igual. Voy a seguir con el aspecto de cristiana. Solo Dios va a saber que hice esto, pero después yo le voy a pedir perdón a Dios y todo resuelto porque Dios es tan justo y tan sabio y sabe que yo lo hice por necesidad, que Dios no le va a importar esto. Y cuando ella decidió hacerlo, buscando todas las excusas que ella quiso, por eso le dije ahorita que las excusas a Dios no le interesan, las excusas no existen para Dios. Dios solo te dice obedece y punto, porque es por tu bien. Ella tenía varias excusas para darle a Dios.
E incluso quizás lo hizo en su consciente como una protesta a Dios de que no le había dado lo que ella quería, que era dinero. Y como Dios no se lo dio, ella iba a hacer lo que a Dios no le agrada. Muchas veces los seres humanos llegamos a ese punto, porque el diablo sabe hasta dónde nos va a tentar. Si el que le gusta fumar lo tienta con los cigarrillos, al que le gusta la droga lo tienta con la droga, pero al que lo que le gusta el dinero lo tienta con el dinero. Y ella fue tentada y cayó. Nadie lo iba a saber supuestamente, pero lo sabe el mundo entero, déjeme decirle. Porque cuando ella hizo eso con aquel hombre, una mujer que tenía muchos años soltera, viuda, que no tenía dinero, pero tampoco tenía nadie que le pisara el ruedo de su farda, era muy seria. Esa señora, ese solo día cometió esa falta y ese solo día bastó para que ella fuera infectada de SIDA. Cuando ella tuvo SIDA, ella sabía de dónde venía porque fue la única persona con la que ella estuvo. Y ella lo dio de testimonio al mundo. Y ella dijo, yo no me voy a quedar callada porque yo cometí ese pecado y muchas personas pueden cometer ese pecado dejándose engañar de Satanás como me dejé engañar yo por no saber esto. Pero si ustedes saben esto, ustedes van a saber que ese pecado, no importa qué tú estás haciendo, no importa qué tan oculto esté, va a traer consecuencias tarde o temprano. Y las consecuencias vienen porque Satanás no se queda con nada. Satanás sabe que tú quieres servirle a Dios. Satanás sabe que tú quieres ser honesto o honesta, pero Satanás sabe tu debilidad y él te va a tentar con tu debilidad. Y esa debilidad va a ser para que tú pierdas la veracidad de tus palabras cuando predicas, para que tú no confíes en ti mismo como cristiano, para que tú comiences a desertar como hacen los que van a la guerra, que desertan y piden perdón al enemigo porque ellos no calcularon nada antes de empezar la lucha. Tú tienes que calcular que si tú no te aferras a Dios, si tú no comes Biblia todos los días, si tú no oras todos los días, si tú no le pides a Dios que te libre del diablo todos los días, si el diablo te encuentra en un estado de desnutrición, con la palabra de Dios de nutrición, con la vida espiritual, Él sabe tu problema. Él te conoce porque eres el que provoca esos problemas. Y Él lo hace para que tú te pierdas y para que tu fe falle. En ese momento tú tienes que decirte, reprendo a Satanás en el nombre de Jesucristo. Si yo tengo que coger un carro, aunque tenga que caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros a pie, yo mejor camino, pero no voy a vender mi conciencia. Dios permitió que el pueblo de Israel caminara en el desierto sin agua, pero Él le dio el agua cuando ellos la pidieron. Él permitió que anduvieran sin comida, pero Él le dio la comida cuando ellos la pidieron. Dios puede ser que permita que hoy tú andes en el mundo sin lo que quieres, porque tú sientes que alguien que está en contra tuya y que la suerte no está de tu parte. Pero es que Dios permite las pruebas, porque es un pacto entre Dios, los ángeles y aquel que te quiere condenar. No hay salvación sin prueba. No hay vida eterna sin que lleves tu cruz. Cristo llevó la cruz y Él bebió la copa. Y Él dijo, ciertamente todos beberán la misma copa. No hay vuelta atrás. No creas que que tú eres súper dotado y eres súper inteligente y que a ti no te va a llegar la prueba. A todos nos llegará la prueba. Y la prueba va a ser de lo que tú menos quieres que te pase. Y eso que tú, en la misma Biblia te dice, aquello a lo que tú le temes, eso te va a pasar. Pero no te va a pasar por casualidad. Te va a pasar porque esa es la diferencia entre el verdadero cristiano y el que no tiene a Cristo realmente arraigado en su corazón. Y es ahí donde tú eres probado como el oro fino, como el oro que primero hay que meterlo a fundirse en el fuego, a desbaratarse y a derretirse
para después formar un buen lingote de oro. Yo trabajé una vez en un lugar que hacían eso y veía cómo derretían el oro y después lo ponían en plancha. No, primero estaban en plancha, lo metían en el fuego, después se volvía como algo así como una mezcla melcocha y después la convertían en moneditas, la metían en un lugar donde se convertían en monedas, después la pisaban, después le hacían la orilla y después la mandaban en bandejas y la vendían a los bancos, a los presidentes de los diferentes países del mundo. Pero ese oro tenía que pasar por fuego. Entonces, si Dios te compara a ti con que tu prueba va a ser con fuego, va a ser bien fuerte. Entonces, no te sientas raro de que te llegue la prueba. Siéntete raro si no te llega la prueba, porque el que no le llega la prueba es porque ni siquiera Dios lo está probando, porque no tiene más vida. Porque la vida la vida realmente va a venir después de la prueba, después que tú pases la prueba de oro. ¿Cómo pasó la prueba Job? Difícil. ¿Cómo pasó la prueba? ¿Cómo pasó la prueba los discípulos? Difícil. ¿Cómo pasó la prueba el mismo Jesús que dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa y hasta salieron sangre su sudor se volvió sangre porque sabía lo que era, que iba a pasar. La prueba es para todos. No te sientas que Dios no está contigo porque llegó tu prueba. Solo pídele a Dios que te dé la fortaleza como la pidió Jesús. Oren conmigo, no se duerman. ¿Por qué duermen? ¿Por qué están durmiendo en la hora de la prueba? Oren, en ese momento se ora más. Entonces aquí está. Y no puede cuando otro está todavía lejos. Entonces, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces Dios te está diciendo a ti, tú tienes muchas cosas. Renuncia. Renuncia. Toda la cosa que te hacen obstáculo para tú seguir a Jesús, para tú hacer la voluntad de Jesús, Dios te manda a ti que renuncie. Dice, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, pero Dios no te dice algunas cosas de la que posee, dice todo, le dijo todo. Y eso se lo dijo Dios también al joven rico. El joven rico se sintió incómodo porque ¿cómo que tú me dices todo? Yo he guardado el mandamiento de mi juventud, pero tampoco es tanto como todo. Entonces, aquí Dios dice, miren, yo he oído predicadores que dicen, eso fue al joven rico, porque era según la condición de la persona, porque el joven rico era muy amante al dinero, pero no es que a todos nosotros nos va a decir todo, no, eso fue a él. Pero aquí no está el joven rico, aquí dice, aquí se lo está diciendo a todas las personas, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Tú quieres ser discípulo de Jesús? Si no eres discípulo de Jesús, no irás al cielo, porque esa fue eso puedo decir que fue uno de los últimos mandamientos que Jesús mandó. Vamos a decir uno de ellos, porque fueron varios. Ved y predica el evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Te mandó, ¿no? Entonces dice aquí, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hubiera insípida, ¿con qué será sazonada? O sea, la mujer de la historia que le hice tenía sal, en ese momento ya se volvió insípida. No podía ni salarse ella misma, ni salar a los demás. Dice aquí, ni para, también la historia, voy a volver para atrás un poco porque también me acordé de la historia que hice del hombre que se leía mucho la Biblia, ahí afuera en su casa. Todos sus hijos y su mujer nunca buscaron de Dios, ellos se quedaron totalmente fuera de la palabra de Dios, porque él nunca le predicó, él solo se la comía la Biblia, él solo se comía el banquete él solo. Y, la mujer posiblemente después murió, ella nunca la vi leyendo la Biblia y siempre la veía cosiendo en su galería, cose, y cosí, y hacía muchas cosas ahí. Y ahí se quedó todo lo que cosía también. Y sus hijos después lo vi bebiendo alcohol, muy buenas personas eran ellos, pero como que no le importó las cosas de Dios, porque ellos pensarían en su mente, hasta que mi papá leyó la Biblia y como que se murió. Entonces no valió la pena leer la Biblia. Ellos no entendían que él estaba buscando algo más. Por eso digo que ojalá Dios le haya perdonado, porque aún así Dios es misericordioso. Puede ser que en su sinceridad con Dios, hasta ahí fue que llegó su conocimiento. Y hasta ahí era que él pensaba que podía salvarse, solo leyendo y quizá orando, porque Dios salvó también al ladrón en la cruz, que apenas a última hora fue que reconoció. Y puede ser que ese reconocimiento de él al final también lo haya salvado, pero lo que me refiero es a que Dios te manda a predicar, porque es que tú necesitas y tienes la obligación de predicar.
Dios te manda a predicar. Predica el evangelio. Ahí cuando acabamos de leer decía, ve a buscar a los mancos, los ciegos, etcétera, etcétera. Y queda lugar todavía y también trae a los otros y trae a la fuerza. A los que no quieren venir porque están casados, porque compraron una yunta de güey, porque ya tienen una casa nueva. Ellos traen a la fuerza, ya que no quieren venir, ve, búscalo a la fuerza también. Eso es lo que Dios te dijo ahí. Entonces dice aquí, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será salada? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. Y la arrojan fuera. El que tiene oído para oír, oiga, la arrojan fuera, fuera. No te quiero. Tú no tienes espiritualidad. Yo no veo vida, yo no veo una vida cristiana en ti. No me interesa tú lo que tú estás diciendo. Esa es la mala situación de aquellos que no tienen la sal de Dios. Entonces, vamos a ver el otro. ¿Qué es lo que pide Dios aquí? ¿Lo entiendes? Vamos a ver, eso fue un comentario que yo hice en mi estado ahorita. Es muy enredado, ¿verdad? Le costó mucho llegar a donde está si su, otros malgastaron su tiempo. Dios no te pide que lo entiendas, solo que obedezcas sin entender. Nada comienza diciendo, le amó. Estamos refiriéndonos a la historia del joven rico. Le amó, yo la voy a leer ahora. Alguien que te ama no te pedirá lo que no te conviene, y más cuando se trata de vida o muerte eterna. La tristeza que sintió el joven rico de esta historia no lo libró. O sea, el joven se sintió triste y se apartó cuando habló con Dios, ¿verdad? Eso no lo libró de la muerte. Entonces, por eso comenté aquí, no lo libró de su mala decisión. Dios no te va a salvar porque llores todo el día dando excusas, ¿verdad? Como las excusas que vimos que dieron aquellas personas que habían comprado bueyes, se habían casado, que dicho sea de paso, el que se casó ni siquiera Dios pidió excusa, que el otro tenía una, una nueva casa, ¿verdad? Tenían bienes terrenales, no podían dejar sus bienes ni su trabajo. Vamos a decirlo en el tiempo de hoy, tengo un buen empleo que me coge todo el tiempo, tengo que hacer muchas peticiones que me están pidiendo por internet de mi nuevo negocio. No tengo tiempo. Entonces, vamos a ver, dice aquí. Otras personas dicen, no puedo guardar el sábado. ¿Con qué tiempo? Si ese es el día que yo me gano dinero, no tengo tiempo. Ok. Y más cuando se trata de vida o muerte eterna, la tristeza que sintió el joven de esta historia no lo libró de su mala devoción. Dios no te va a salvar porque llores todo el día dando excusas. Este es el único camino que no hay otro, no hay otro. Lamentablemente no hay otro. Dejarlo todo por Dios y Jesucristo. Esto significa dejar lo que estás en Sodoma y Gomorra y no mirar atrás. Sal de las ciudades. Cuando yo dije sal de las ciudades y no mirar atrás, ¿recuerdan la mujer que se volvió una estatua de sal? ¿Por qué se volvió una estatua de sal? Qué dice la sal? Salir. Ella tenía que salir y ella no salió, entonces volvió sal. Porque yo le decía sal, ¿verdad? No sales, sal. Por no salir te volviste sal. Entonces, ella no tenía la sal que dice Dios, pero Dios la volvió una sal literal. Ok, entonces tú te vuelves eso mismo si tú no obedeces. Quizás no la ves físicamente la sal, pero es un decir de salir. Entonces, sales de la presencia de Dios si no obedeces. Dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, estamos refiriéndonos a la historia del joven rico, ¿verdad? Jesús mirando al joven rico le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, todo. Ahorita leímos todo y le dije por qué hay personas que solo creen que ese todo fue solo para el joven rico. Y yo le acabo de leer que no era solo para los jóvenes ricos, que cuando yo hice todo era todo el mundo. Dice, eh, vamos a continuar, que iba. Y le amó y le dijo una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro, porque Dios no te dice que te vas a quedar sin dinero, ¿verdad? Te va a decir te va a dar tesoro, pero el tesoro tú lo quieres ahora, right now, ¿verdad? Pero Dios te dice, tendrás el futuro. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, sígueme.
tomando tu cruz. Volvimos a hablar de la cruz. Ahorita decía, el que no tomare su cruz y me sigue no es digno de ser mi discípulo. Ahora te dice, toma tu cruz. Después que Dios le dice que venda todo y que se lo dé a los pobres, le dice, toma tu cruz y sígueme. Entonces, wow, dejar todo lo que te guste en la tierra, todo, 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 y después coger una cruz y después andar con esa cruz que te pesa. Nadie quiere eso. Todo el mundo dice, espérate, este negocio no va. Eso no es lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Dios me está ofreciendo a mí? Esto no me conviene. Dios me ama. Entonces él dice aquí que Dios lo amó y le está diciendo que deje todo lo que a él le gusta, todo ese dinero y todas sus posesiones y toda su vida light y que venga a seguir con una cruz caminando con él. ¡Wow! ¡Qué buen negocio! El joven rico lamentablemente se miró para abajo, se puso triste y se fue. Y él en su mente pensó, bueno, Dios, yo me lo pusiste difícil, esto no es tan fácil, esto no conviene, que sigan ellos los que no tienen ni dinero, yo tengo dinero, yo no puedo, yo no tengo que andar contigo. Por eso Jesús respondió esto. Pero el afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Un pobre, usted le dice, sígueme, vámonos para el campo. Vamos a sembrar yuca para allá, vamos a sembrar batata y vamos a sembrar plátano y de eso que vamos a comer. El pobre como que no tiene comida, el pobre fácilmente se va. Pero tú le dices a un rico que tiene muchas posesiones en una ciudad, tiene su trabajo, tiene su casa, tiene una iglesia cómoda, camina, vamos para el campo, él lo que va a pensar es, bueno, allá hay mucha cucaracha, muchos pajaritos, lombrices, gusanitos. Y también voy a tener que fajarme a labrar la tierra que yo echo el día sentada o sentado. Allá nadie me va a reconocer como profesional. ¿Qué voy a hacer allá? Realmente me pongo triste como hizo el joven rico y me bajo la cabeza y me voy. ¿Por qué? Porque es difícil para un rico, pero Dios te dice que aún siendo difícil para ti, para Dios no lo es. No es imposible. Vamos a ver lo que dice aquí. Entonces Jesús cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Eso lo dijo Jesús. Aquí está en letra roja, lo dijo Jesús. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Confían en que la riqueza sí lo va a librar. Pero Dios acaba de decir que para nada es imposible. Vamos a ver dónde lo dice aquí. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino del cielo. El rico no se va a decidir. Definitivamente no se va a decidir. Aquí está diciendo lo mismo Jesús. Es más fácil que entre una aguja por el ojo de ¿cómo es? Un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino del cielo. No importa qué tipo de aguja tú tengas en tu mente, si es la aguja con la que tú coses o si es como dicen algunos predicadores, que eso era de una puertecita que era para entrar a la ciudad y que el camello no tenía que entrar de lado la persona porque era muy difícil y le llamaban aguja a esa puertecita y que no entraba el camello. Bueno, sea cualquiera de las agujas que tú tengas en tu mente, es difícil, porque Jesús mismo lo dijo, es más fácil que entre una aguja por el reino, un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Entonces, qué difícil es. Entonces vamos a ver qué dice Jesús, porque para Jesús, para Dios nada es imposible. Vamos a ver qué dice. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá salvarnos? Pues ser salvo, porque todo el mundo algo tiene que no lo deja irse, ¿verdad? Todo el mundo tiene algo, que mi hija, que mi abuela, que mi tatarabuela, que mi viejito, que mi viejita, que tengo una persona muy enfermo y no me puedo ir, que mi trabajo, que mi casa, lo que sea. Siempre buscamos excusas. Y ya dijimos ahorita que las excusas no son válidas para Dios. Entonces dice, hombre, es imposible más para Dios. Para los hombres es imposible. Dijo Jesús. Damos letra roja aquí. Para los hombres es imposible, más para Dios no. Para Dios no. O sea, para ti es imposible. Ahora mismo tú dices imposible. Para Dios no. Entonces dice, para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? Oye, que Dios te manda un ciclón y te inunda la casa.
Te vuela la casa por los aires para que si es por la casa que tú no te puedes ir, ya tú no tengas excusa. Te tienes que ir porque ya que tú buscas ahí, ya si era por la casa, ya no tiene casa. Es lamentable que nosotros a veces tenemos tantas justificaciones y Dios tiene que quitarnos las justificaciones. No era mejor que tú la vendieras la casa, como lo dijo Dios al joven rico. Véndela. Por lo menos le hubiera sacado dinero, ¿verdad? Hubiera ayudado a algunos pobres y por ahí mismo te va para tu campo. Pero no, tú estás esperando que se la lleve un ciclón o que se la lleve una vaguada o que se la lleve un tornado o que se la lleve una inundación. Porque para Dios no es imposible, como ese es su problema, Dios te quiere salvar a ti, no la casa. Dios te lleva a la casa para que te salve tú. Ok, sigamos. Entonces dice más adelante. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, Pedro siempre adelante. Pedro era muy verbal. No, Jesús, todos te negarán, pero yo nunca te negaré. Y Jesús le dice, me negará 3 veces antes que cante el gallo 2 veces. Y así mismo fue. Porque Pedro siempre quería estar adelante, adelante. Él era uno. Él decía todo, cuando Jesús decía, no, porque ustedes van a hacer eso. No, yo sí no lo voy a hacer. Sin embargo, el primero que dijo, no conozco a Jesús, fue él. Nosotros sin Jesús nada podemos hacer, no es de labios. Hay que orar y hay que predicar y hay que entrarse en la vida de Dios de cabeza, porque tú solo no puedes, no seas como Pedro que solamente hablaba. Dice aquí, bueno, me refiero a como Pedro antes de convertirse, ¿verdad? Porque después, gracias a Dios, que Pedro tomó la decisión correcta después, porque para Dios no es imposible, por eso fue que Pedro se salvó. Entonces, Dios tuvo que doblegar un poco ese carácter de Pedro. Dice, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Él también tuvo que orar mucho por Pedro, ya que Pedro no quería orar, Pedro se dormía orando. Entonces dice aquí, perdón. Entonces Pedro comenzó a decir, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra. Todo lo que yo estoy mencionando es totalmente difícil para un ser humano dejarlo. Y Dios te está diciendo a ti qué hay que hacer. Dice aquí. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, ¿verdad? Casa. Menciona primero lo que viene material y casa, ¿verdad? O hermanos, ahí ya se está metiendo en la familia, o hermanas, o padres, o madre, o mujer. Acuérdense que hay uno que tenía una mujer que se había casado, no podía dejar, está diciendo que tiene que dejarla. Dejarla aunque tú estés recién casado, que te espere cuando tú puedas llegar, pero tienes que ir a hacer la hora. Mujer o hijos. Hay gente que dice, si mi mujer no puede ir a la iglesia, yo tampoco. Ay, mi mujer te siente mala. Yo no puedo. Dios no te dice a ti que te quede ahí. Dios te dice, sigue mi camino, que no dejaré mujer, hijo, padre, hermano, etcétera. Mujer o hijos. Ah, no, que mi hijo nació ayer. Ah, no, que mi hijo está enfermo. Ah, no, que mi hijo, llévate el hijo. Yo agarraba a todos mis hijos, yo agarraba a mis 5 hijitos chiquiticos, que yo no podía con ellos porque eran todos chiquitos, y yo me iba. Y yo no fallaba. Mi día a día, cada vez que había culto, ahí estaba yo, con mis hijos. Y a mí no me dejaban tener parte en la iglesia, porque yo tenía un problema, que le he dicho varias veces. Mi problema era una excusa, pero yo no lo entendí en ese momento. Para mí esa excusa era válida. Yo tenía un padre de mis hijos que no quería casarse y yo no podía dejarlo porque tenía muchos niños chiquitos y como iba a sobrevivir sin una ayuda económica y, y una en nuestro país no hay ayuda como hay aquí en los Estados Unidos. Es difícil. Pero Dios decía, deja todo y sígueme. Pero en mi ignorancia, yo entendía que yo estaba haciendo lo correcto porque tenía una excusa. Las excusas no son válidas, pero a veces no lo entendemos de una vez. Pero Dios aún así, para Dios no fue imposible sacarme de aquella vida. Ok, Dios me sacó de esa vida. Ok, entonces
De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierra por causa de mí y del evangelio. ¿Por causa de quién? De Dios, pero también del evangelio. Es las dos cosas. Y del evangelio. Y es una conexión. Tú puedes decir, yo tengo a Dios, pero no puedo evangelizar porque tengo este problema. Eso es lo que me pasaba a mí. Yo tenía a Dios, pero no podía evangelizar. Pero aún así, yo no pudiendo evangelizar, yo sabía evangelizar. Pero yo no tenía la sal. ¿Cómo yo iba a salar a las personas? Pero aún así, Dios es tan misericordioso que aunque el ladrón no tenía sal, en el último momento Dios le dio sal. Y saló mucha gente porque mucha gente se arrepintieron por ese testimonio del ladrón en la cruz. Entonces dice aquí, incluso él mismo se salvó. Dice, oh hijos o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más, ok, que Dios te está ofreciendo aquí, 100 veces más lo que tú estás perdiendo. Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, ahora, right now, en este mundo, que tú dices, oh, ahora mismo yo necesito dinero, ahora mismo yo necesito casa, ahora mismo yo necesito, Dios te dice a ti, si tú dejas todo, yo te voy a dar 100 veces más lo que tú dejaste aquí, ahora, right now, aquí, ahora, en esta vida donde tú la quieres, ¿verdad? Porque Dios te busca la puerta por todos los lados, Dios te quiere salvar, pero Dios tiene que ver que tú dejaste todo para él volvértelo a dar todo, pero te lo va a dar 100 veces más, pero tú tienes que mostrar tu fe, tú tienes que permitir que tú seas probado como el oro, ¿verdad? El oro, ¿verdad? Que dijimos ahorita cómo es que se funde y se vuelve, se derrite y después que vuelve y se vuelve una moneda y ya es útil para vender y para ser usada. Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra. ¿Qué es lo que Dios te da 100 veces más? Dice aquí. Dice, te lo voy a repetir para que tú, porque las promesas le gusta mucho oírle a la gente, más que los sacrificios. Y esto es importantísimo. Dice, respondiendo a Jesús dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, y Dios se lo vuelve a especificar. Dios te lo especificó cuando te dijo que lo tenías que dejar, pero ahora te lo especifica para decirte que te va a dar 100 veces más. Te dice casa, te va a dar 100 veces más casa. Tú déjate la casa porque tenías que seguir el camino de Dios. Te va a dar 100 veces más casas. Hermanos, usted dirá, pero ¿cómo me va a dar los hermanos si lo dejé por allá? ¿Quiénes son tus padres y tus hermanos? Dice Jesús. Lo que hacen la voluntad de mi Padre. Esos hermanos que Dios te va a dar. Hermanos, hermanas, madres, Dios te va a dar madres. Quizá no es la madre biológica, pero te va a dar madres donde tú vayas a predicar. Madres, hijos, también igual. Y tierras que quizá no son tuyas, no, quizá no son tierras que tienen un título que dicen tu nombre, pero tú puedes vivir en esas tierras. Yo he visto muchos testimonios de muchas personas que se han ido a vivir a los campos, que se fueron sin nada, lo pusieron a trabajar una tierra y viven como si la tierra es de ellos, y ahí crían sus hijos, producen alimentos, comen de ahí, también le dan un sueldo para que vivan ahí, para que cuiden esos terrenos. O sea, Dios te abre puertas. Dice, 100 veces más ahora en este tiempo, tierra por causa de mí y del evangelio, pero también te trae con título. ¿Por qué no? Porque hay algo imposible para Dios. Yo solamente estoy dando un ejemplo de algo que he visto, ¿verdad? Para que tú veas más o menos una idea. Porque a Dios no le interesa tampoco que tú tengas muchas cosas terrenales, porque las cosas terrenales son pasajeras y si tú te aferras a las cosas terrenales, tú no vas a seguir a Cristo. Vamos a suponer que Dios te da una tierra con título y viene la persecución. Tú dices que tú no puedes dejar lo que ya tú hiciste con tanta brega y tú dejas que te agarren ahí y no sale de ahí. Y a veces Dios no permite que tú tengas una cosa fija, permanente, porque Dios quiere que cuando venga la persecución tú salgas de ahí y no te sientas aferrado a eso. Entonces Dios te deja que tú vivas como si fuera tuyo, pero en realidad Dios lo único que permite es que tú estés temporalmente ahí con todo lo que necesitas, porque lo importante es que tú te supla tú y tu familia, pero que estés preparado para el evangelio, que tú vayas de paso por ahí, porque en este mundo vamos de paso, en este mundo es pasajero. Vayas de paso. Pero si Dios te lo quiere dar con título, también te lo da con título. Dios es el que conoce tu corazón. Dios sabe si no te vas a perder por tener títulos. Si te vas a perder por tener títulos, Dios no te lo va a dar.
Si te vas a perder porque Dios te dio un carro, Dios no te lo va a dar. Si te vas a perder porque te dio una buena casa, Dios no te la va a dar. Dios te va a dar lo que Él sabe que tú vas a continuar siendo cristiano. Hay personas que Dios permite que sean pobres hasta que se mueren. ¿Por qué? Porque es la única forma que Dios tiene de salvarlo. Porque que el hombre se aferra mucho a lo material y su Dios es el dinero. No dejes que el Dios tuyo sea el dinero. El Dios de nosotros no puede ser una cantidad de banco, en el banco, no puede ser una cantidad de títulos de propiedades. Sí la tenemos porque Dios la permitió, la recibimos con amor, pero para la obra de Dios, no para nosotros, para la obra de Dios. Todo lo que tengamos es para la obra de Dios, porque Dios te lo va a dar 100 veces más y Dios no dejará. Dice aquí que nadie hay que dejar de todo eso por amor a Dios, no recibe, no va a dejar de recibir 100 veces más. O sea, tú vas a recibir más de lo que diste. Si tú fuiste y le diste a Dios el diezmo, $100, no creas que tú perdiste esos $100. Dios, si tú lo diste sin miedo sin dolor, Dios te va a recompensar. Pero si tú lo diste con dolor y con miedo, mejor dice Dios, no me lo dé, porque no te va a dar, Dios no te va a dar para atrás nada. Dios no te va a ti a recompensar eso porque usted no lo dio de corazón. Mejor no lo dé, dice Dios. No le interesa nada que tú le dé que sea con dolor. Porque el que dice que Dios bendice al dador alegre, al que lo da con amor, al que lo da porque sabe que es de Dios y porque Dios se lo dio, Él se lo devuelve. Él se lo devuelve con el amor, mismo amor que Dios se lo dio para la obra, porque tú sabes que tú no lo estás dando para que se enriquezca una persona que está en la iglesia. Tú lo estás dando porque esa persona lo va a administrar para seguir predicándole a otros que se están perdiendo en una parte del mundo. Eso es lo que tú piensas y por eso tú lo das con gozo. Entonces, también eso tenemos que cambiar, ¿verdad? Porque el hombre es muy apegado a todas las cosas terrenales. Dice aquí, eh, tierra con que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermano, hermana, madre, hijos, tierra, con persecución, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, al final de todo, que después que Dios te hace vivir una vida mejor aquí, también te da la vida eterna. ¡Pum! ¿Qué más de ahí? Oye, por más que tú trabajes y ganes dinero y encondas dinero en el banco, tú no vas a tener nunca vas a tener dinero para comprar la vida eterna, eso no tiene precio. Como la Santa Inquisición y la indulgencia que le decían a la gente, o tú me pagas la indulgencia para que salga del purgatorio, o tú vas a ser llevado a la hoguera porque tú eres un hereje, porque había un negocio con la salvación. Por eso fue que Martín Lutero tuvo que desertar de la iglesia porque él era un sacerdote, pero cuando él leyó la Biblia, que eso es lo que yo te digo a ti, lee la Biblia, porque aquí está la palabra de Dios, la vida eterna, él vio que lo que a él le estaban diciendo en la iglesia era totalmente falso y que a él le tenían una mentira disfrazada de verdad. Y él vio que tuvo que enfrentar aún a los, oye, y a los príncipes de ese tiempo, a los que dirigían tu vida, si tú te morías o te salvabas en una hoguera. Él tuvo que enfrentarlo y él prefirió eso a perder su alma. Es ahí donde Dios te lleva cuando tú lees la Biblia, a enfrentar aún a los que se creen sabios, porque al que se cree sabio, Dios lo vuelve necio. Y a los que son, a lo que el mundo lo llama necio, porque solamente se aferran a la palabra de Dios, Dios lo ve como lo más sabio, porque Dios lo está haciendo sabio, sabio en su palabra. Dice aquí, estamos leyendo a Marcos 10:20. Dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. El que tú veas que alguien empezó hace 20 años a predicar no quiere decir que porque tú tengas que comenzar hoy, ellos serán mejor que tú. Delante de Dios, los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. Y he leído en una de las partes de la Biblia, que no recuerdo el versículo ni el capítulo en este momento, pero sí que si ustedes lo buscan, lo pueden encontrar, más si lo buscan en Google, le dice dónde está todo. Solo tienen que decir un poco de lo que están diciendo. Y Google le manda el capítulo y el versículo. Lo estoy diciendo porque lo he hecho yo y también ayuda mucho para predicar. Porque uno, por más que lee la Biblia y trata de grabarse, algunos se quedan, pero algunos se van, algunos versículos se no van. Eh, Dice que si tú echas toda tu vida siendo cristiano, que eso fue lo que le pasó a la señora de la historia, pero en un momento tú fallas, es como que todo lo que tú fuiste cristiano toda tu vida no vale nada. Es como que no lo fuiste, porque fallaste en ese momento. A veces la persona pensamos, yo puedo fallar ahora porque Dios sabe que yo le he sido fiel la vida entera. Por un ratico que yo le falle, Él no me va a condenar a mí porque Dios es justo. Pero Dios te lo advierte porque eres justo justamente. Él te dice en su palabra, si tú echas toda tu vida siendo
llevando el camino correcto de Dios, pero fallas al final. Es como que nunca fuiste cristiano. Y te pasa lo mismo que al que nunca fue cristiano. Te llega el pecado, te llega la maldición, te llega la consecuencia del pecado. Si tú nunca fuiste cristiano, como le pasó al hombre de la historia que leía solo la Biblia y solo se quedaba ahí esperando la hora de la muerte, porque descubrió que tenía una enfermedad maligna. A última hora, tú reconoces a Dios, aunque nunca tú hayas echado tu vida entera siendo cristiano, pero te aferras a Dios hasta el último momento de aliento de tu vida, como hizo también el ladrón en la cruz. Es como si toda la vida tuviese sido cristiano. Porque lo importante es que cuando tú estás en el momento de tu muerte, en el momento en que este cuerpo ya se separa del cuerpo del alma, de ese aliento de vida que es el soplo de vida que Dios nos da, que Dios dice, el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Si hasta ese momento tú estás arrepentido, sea que haya durado 40 años en el Evangelio, o sea que acabas de llegar al Evangelio, es para Dios, tú mereces la salvación, porque tú llegaste hasta el final. Lo importante es llegar hasta el final, no fallar, no mirar atrás, no ser como la mujer de Lot que miró hacia atrás. Sal de Babilonia, sal de Babilonia, sal, 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 sal del pecado. ¿Qué es lo que pide Dios aquí? ¿Lo entiendes? Es muy heredado, ¿verdad? Costó mucho llegar a donde estás y otros malgastaron su tiempo. ¿Cómo ahora dice Dios? Vende lo que tiene y dalo a los pobres. No cuestiones a Dios. Dios no te pide que lo entiendas, solo que obedezcas. Entonces obedece. Yo tampoco entiendo a veces a Dios, pero le digo, si tú lo pides, yo no me queda más remedio que seguirte. Porque ¿a dónde iremos? Así le dijeron los discípulos a Dios. Yo le dije, también están aquí por los panes y los peces. Si yo no le doy nada, nada, no quieren seguirme, pues váyanse ustedes también. Yo sé que muchos de los que están aquí solo vienen porque vienen detrás de lo que yo les doy. Yo vengo a donde Dios y me sana. Yo vengo a donde Dios y me da riqueza. Yo vengo a donde Dios y me da un buen trabajo. Yo vengo a donde Dios y me da un buen esposo, si me da una buena esposa. Yo vengo a donde Dios y me da una buena casa. Pero Dios me quitó todo. Dios no existe. No es real. Eso es una Biblia muerta. Eso decimos. Y aunque no lo decimos con nuestra boca, lo decimos con nuestros actos irresponsables, donde le damos una cabida pequeña al pecado y una cabida pequeña a la duda. Aquel que sigue fiel hasta la muerte, este recibirá vida eterna. Entonces dice aquí, Dios no te pide que lo entiendas, solo que obedezcas. Sin entender nada de él, comienza. Entonces, aunque tú creas que lo que Dios te pide no te conviene, recuerda que Dios no te pedirá nada que no te convenga. Y más cuando se trata de vida o muerte eterna. Es tan interesante entender esto. Vamos a ver lo que dice más adelante el otro versículo que escribí, que mandé por la... Dice, si no lo entendiste, léelo de nuevo. Las promesas de Dios son verdaderas. Vamos a ver lo que dice la promesa de Dios. Ahí la repetí. No hay ninguno que haya dejado casa o hermana o hermanos, o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Ahora en este tiempo. Casas, hermanos, tierra, madre, hijo y tierra. Hijos, hermanos, madres, con, con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, no hay más nada que decir. Nosotros estamos aquí delante de Dios con todo nuestro problema, con nuestra cruz encima, llevándola hasta donde Dios quiera.
pero confiados, porque lo que Dios te pide no es por mal, es por bien. No lo entendemos, pero Dios no te pide que entienda, ni tampoco quiere excusa. Solo síguelo. Yo he decidido seguirlo. ¿Y tú? Con esas palabras te digo, Dios te bendiga y vamos a orar. Amante Dios, te damos gracias porque eres Dios. Te damos gracias porque nos explica lo que no entendemos. Te damos gracias porque nuestra justicia es trapo de inmundicia, pero tú la vuelves justa a través de tu sacrificio. Te damos gracias porque aunque teníamos todos los defectos del mundo, tú nos volviste perfecto a través de tu sangre derramada en la cruz. Gracias por llevar nuestras imperfecciones. Gracias por llevar nuestros problemas. Gracias por mostrarnos el camino. Y gracias por enseñarnos que tu cruz es mejor que lo que el mundo ofrece, porque da vida eterna. Bendícenos, transfórmanos y transfórmalos a ellos. Transforma nuestras vidas, Señor, y llévanos a donde tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos y que tengan un feliz resto del día. Bye.